Hola, en esta oportunidad vamos a revisar el método que nos va a permitir calcular el campo eléctrico total producido por dos cargas sobre un punto del espacio, cuya distancia a las cargas es mayor que la distancia existente entre las cargas. Este que está aquí va a ser nuestro objetivo. Para esto utilizaremos este ejemplo. Una carga puntual Q1, cuya magnitud es 2 nanocoulomb positiva, se encuentra situada en el origen de coordenadas, y otra carga puntual Q2, cuya magnitud es 5 nanocoulomb negativo, está situada en la posición 0,4 del eje de coordenadas. Y nos piden calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto A, que se haya situado en la posición 3,0 del eje de coordenadas. Para entender mejor esto, veamos el siguiente esquema del eje de coordenadas. Aquí está el origen del sistema de coordenadas, donde está la carga 1, cuya magnitud es 2 nanocoulomb positivo. Y aquí está la carga 2, que tiene una magnitud de 5 nanocoulomb negativo. Aquí aparecen las coordenadas de su posición y este es el punto A, donde debemos calcular el campo eléctrico total producido por ambas cargas de manera simultánea. Nuevamente el diagrama que antes les mencionaba y el punto A, que es el punto donde pondremos una carga positiva de prueba para evaluar la intensidad de campo eléctrico producido por estas dos cargas de manera. Hemos de saber que el campo eléctrico total es igual a la suma de los campos eléctricos individuales de cada una de las cargas eléctricas consideradas. Sí, también es importante mencionar que esta suma no es una suma aritmética, sino que es una suma vectorial. Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones en el momento de realizar la suma. En primer término, vamos a calcular los módulos de los campos eléctricos por las cargas Q1 y Q2. Esto es el módulo que produce esta carga eléctrica y el módulo que produce esta carga eléctrica. Para ello utilizaremos esta fórmula, la que nos dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza que experimenta una carga de prueba ubicada en el punto donde se quiere medir la intensidad de campo eléctrico que produce otra carga, o bien aquella que es derivada de la ley de Coulomb, que nos plantea que la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la magnitud de la carga que está produciendo esa intensidad de campo eléctrico dividido en la distancia a la cual se halla el punto donde queremos medir la intensidad de campo eléctrico de esa carga, lo que sí que esa distancia está elevado al cuadrado. Y este vector unitario solamente nos quiere recordar que esto es una cantidad vectorial, que por lo tanto tiene una dirección y sentido. Al hacer el cálculo vemos que la intensidad de campo eléctrico en el punto A producido por esta carga es igual a 2 newton dividido en coulomb. Y aquí vemos que en lugar de 2 nanocoulomb aparece 2 por 10 elevado a menos 9. O bien en esta carga en lugar de 5 nanocoulomb aparece 5 por 10 elevado a menos 9. Eso es producto de que el prefijo nano significa 10 elevado a menos 9, por lo cual lo hemos transformado con la finalidad de utilizar las unidades de medida del sistema internacional.
Además, aquí aparece el número 5, que es la distancia que existe entre la carga 2 y el punto A. Eso lo calculamos de la siguiente manera. Si trazamos una línea uniendo estos dos puntos, se nos genera un triángulo rectángulo. Y esta línea pasa a ser la hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa, considerando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados al cuadrado. Y la suma de los lados al cuadrado es 3 elevado al cuadrado 9 y 4 elevado al cuadrado 16. 16 más 9, 25. Y si extraemos la raíz cuadrada de 25, es 5. 5 metros es la distancia que existe entre estos dos puntos. Y de allí viene ese número 5. Y el módulo de la intensidad de campo eléctrico es 1,8 newton en coulomb. Nuevamente aquí aparece explicado la manera en la cual obtuvimos esa distancia utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora bien, al formar este triángulo rectángulo se nos origina un ángulo que llamamos alfa. Con este ángulo alfa es de gran importancia para lo que viene después y definimos el coseno de alfa como la división entre el cateto o lado adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y el seno de alfa es igual a la división entre el cateto opuesto o lado opuesto al ángulo y la hipotenusa. Eso es importante de retener para lo que viene a continuación. Ahora bien, el cálculo vectorial de la intensidad de estos campos eléctricos es la siguiente. En el caso de nuestra primera carga, es igual al módulo, a la magnitud de vectorial, agregándole el vector unitario. No hay modificación. Por lo tanto, la intensidad de campo de la carga 1 vectorialmente es 2 newton dividido en coulomb con el sentido y dirección I, que nos refiere al sentido y dirección de este eje. Para saber el cálculo vectorial de la intensidad de campo de la segunda carga, utilizaremos estas funciones, la función coseno y la función seno. Aquí aparece la ecuación con la cual estamos calculando la intensidad de campo de este segundo vector, que va a ser igual a la suma de los componentes vectoriales de este vector. ¿Y a qué me refiero con esto? A esto. Este vector tiene un componente X y un componente Y. El componente X es negativo. Está sobre el eje negativo. Y el componente Y es positivo. La suma de estos dos vectores me da el valor de este vector, que es la intensidad del campo eléctrico que produce la segunda carga. Y esta suma se debe hacer de la manera indicada. En este caso, va a ser la magnitud o el módulo de la intensidad de campo eléctrico de la carga 2 multiplicado por el coseno de alfa. Ya habíamos dicho que el coseno de alfa es 3/5, siguiendo las leyes de un triángulo rectángulo, sumado con el módulo
de la intensidad de campo eléctrico de la carga 2 multiplicado por el seno de alfa. Y estos son los vectores unitarios. Al ser distintos estos vectores unitarios no los podemos sumar, porque estos serían manzanas y estos peras. Por lo tanto, siempre debemos mantenerlos expresados de esta manera. Luego, aquí recordamos cómo calculamos el módulo de cada una de las intensidades de campo eléctrico de cada carga, que son las que hemos utilizado aquí. 1,8 newton en coulomb, 1,8 newton en coulomb. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico total va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico de la primera carga eléctrica, que es 2I newton sobre coulomb, y la intensidad de campo eléctrico de la segunda carga, que es lo que acabamos de calcular antes. Lo que tiene I lo podemos sumar, es reducción de términos semejantes, y por ello nos queda esto. El vector de intensidad de campo total es igual a esta suma, que no la podemos reducir porque tienen vectores unitarios diferentes. Sí podemos calcular el módulo de la intensidad de campo total, que en este caso es sumar estas cantidades sin considerar el vector unitario. Y aquí nos da 1,71 newton sobre coulomb. Puede que surja la interrogante acerca de por qué utilizamos esta expresión para poder obtener el módulo de la intensidad de campo eléctrico total y no sumamos directamente estas dos cantidades. La razón la muestra la siguiente diapositiva. Esta es nuestra intensidad de campo total. Esta es la intensidad de campo eléctrico producido por la carga 2. Esta es la intensidad de campo eléctrico producido por la carga 1. Y esta es la suma vectorial. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico total pasa a ser la suma de estos ambos lados, los cuadrados, la suma de los cuadrados de estos dos lados me va a entregar el cuadrado de este lado. Por lo tanto, extrayendo raíz cuadrada, voy a obtener el módulo de la intensidad de campo eléctrico total. Es de esperar que hayas entendido este método para poder aplicarlo en otros ejemplos. Nos vemos en otro video.